jamás en mi vida hubiera imaginado que pudieran existir criaturas tan extrañas e inmensas que escondieran un incomprensible poder dentro de ellas. Y mucho menos que, de ser cierto lo que él me decía, alguna vez acabaría conociendo la enorme desgracia que estos seres traerían. Tengo una historia que contar. Una historia que mi mejor amigo me había confiado unos días antes de su infortunado final. Todo empezó un día en el cual me encontraba investigando a Matty, conocido alrededor de estas zonas por ser un misterioso hombre rubio que ostenta una extraña figura en su cara. Parece una persona común y corriente, pero sé bien que todo lo que hace es en realidad una fachada para ocultar su verdadero ser. Luego de lo que fue el incidente de la Estación Espacial BSL hace unos años atrás, yo, que era un simple estudiante de la facultad, me encontraba totalmente atónito. Pues, los que hayan investigado este incidente sabrán que la versión oficial que la Federación Galáctica dio al público era una total mentira. Lo que me sorprendió fue lo flagrante que era la mentira, se notaba que querían encubrir algo y aún así todos los medios de comunicación y el rebaño de borregos descerebrados que frecuentan estos canales parecían estar totalmente convencidos de lo que ellos decían. Lo que yo descubrí fue toda la verdad sobre el asunto. Luis, mi mejor amigo, era un gendarme que estuvo presente aquel fatídico día en el que Matty fue a la estación espacial. Su padre era uno de los integrantes de la Federación Galáctica que se reunían en la estación aquel día, así que cuando él descubrió que su padre era una de las víctimas confirmadas de aquel incidente, sufrió una mezcla de emociones entre una cólera extrema y una depresión que puedo confirmar que fue crónica hasta su último segundo de vida, tristemente. Él había creído que había sido Matty el que había matado a su padre hasta que llegó un día en el cual discutíamos acerca de esto. Yo le sugerí que quizás no había sido Matty el que había matado a su padre, ya que algunas cosas sobre este asunto me parecían extrañas. ¿Por qué Matty asesinaría a tantas personas si no lo estaban atacando? Bueno, sí lo atacaron, pero no entraron en contacto directo con él. Ni mencionar que según lo que leí, Matty había sido engañado en la estación BSL, por lo que no sabía que era una trampa. La verdad del asunto, creo yo, es que la propia federación para la que él trabajaba lo mató. Sabían todo lo que arriesgaban al intentar atrapar a Matty en la estación BSL con aquel parásito. La cantidad de vidas que se perdieron fueron enormes, y además fue totalmente en vano. A Matty se lo podrá acusar de muchas cosas, pero no de la muerte del padre de mi mejor amigo. En su locura, Luis había intentado unirse a la Federación Galáctica. ¿Cabía la posibilidad de que un gendarme se uniera a una institución de tan alto rango? No era fácil. Hasta el más veterano de los gendarmes sería solo un soldado raso en los rangos de la Federación. Sin embargo, el estado en el que Luis se encontraba no denotaba ni el menor grado de cordura. Determinado y después de mucho entrenamiento, consiguió entrar a la Federación. Después de haber tenido problemas con el resto de su familia por sus episodios de ataques psicóticos, fue echado de la casa. Por suerte, la Federación tiene sus cuarteles en los cuales él comenzó a vivir. Durante años él estuvo proyectando el plan que llevaría a cabo para obtener información relacionada con todo el incidente de la estación BSL. Mientras tanto, para ganarse la confianza de los altos mandos, se desempeñó lo mejor que pudo en cada una de las misiones en las que él se embarcó. Conforme la confianza de los altos mandos hacia Luis iba creciendo, su disgusto y odio por las acciones de la Federación crecían de igual manera. La trata a especies de planetas lejanos que habían sido localizados por grupos de reconocimiento era nefasta, y eso sería quedarse corto. Sin embargo, el inmensurable odio que tendría él por tener que ser parte de tantas horribles operaciones, la mayoría injustas e injustificadas, sería su mayor debilidad y lo que desencadenaría toda su fachada. En tan solo 5 años, Luis había conseguido llegar a uno de los rangos más altos y tenía la total aprobación de los altos mandos. Esto le permitió circular libremente por los cuarteles y acceder a las terminales donde se guardaban los archivos más importantes. Copió archivos relacionados al incidente y los almacenó en un dispositivo. A pesar de todos sus esfuerzos, Luis mordió más de lo que podía masticar. El odio que tenía acumulado en su interior lo volvió loco. Su intención ahora no era solamente saber la verdad sobre su padre, sino también derrumbar por completo a la Federación. Juró que los denunciaría por todos los maltratos hacia los distintos alienígenas, así que se llevó algunos de los reportes más importantes. Eran reportes de misiones en las cuales se habían masacrado a planetas enteros y se los había colonizado totalmente. La propia estación BSL contenía muchísimas especies variadas que quizás ahora estén extintas. Hasta aquel momento todo parecía ir bien.
Sin embargo, cuando llegó el día en el cual Luis se dispuso a denunciar a las autoridades acerca de todas las fechorías de la Federación, acabó revelando su plan de manera accidental, y ya veremos por qué. Llevó todos los archivos y la información que había reunido acerca de la Federación al gobernador de la provincia y le habló por horas de todo lo que sabía, a lo que le contestaron que indagarían profundamente sobre el tema y que lo llevarían a los jueces. Cuando todo esto acabó, Luis decidió volver a los cuarteles de la Federación, fue recibido de manera normal como de costumbre, hasta que durante las altas horas de la madrugada fue intervenido por sus propias camaradas. Luis intentó resistirse, pero era fútil, estaba totalmente indefenso. Fue llevado directo a la oficina de los altos mandos y es en este momento que entendió que la corrupción y la vileza de estos inhumanos corría por todos lados. En la Federación, las oficinas gubernamentales, los municipios, el país entero. Así que estaban compinchados con el Estado. Decía Luis en una cólera que lo invadía. Siempre lo estuvimos. Y de hecho, uno de nuestros sargentos siempre tuvo sospechas acerca de tu extraño comportamiento. Pero no es solo eso lo que te ha delatado. Afirmó el hombre que formaba parte del alto mando, volteándose para realizar una breve pausa en lo que estaba diciendo. Así que siempre me estuvieron observando. Bueno, nuestro motivo para observarle era muy distinto al principio. ¿Verdad? Su desempeño era tan excelente que muchos de los soldados que entrenaban con usted habían quedado atónitos. Desde entonces, fuimos informados por el cabo Hoffman acerca de su excelente rendimiento y fue usted puesto en observación sin darse cuenta. De suerte que... El hombre fue interrumpido de repente por Luis. De suerte que para mí nunca hubo ninguna salida. Llamé demasiado la atención, ¿es así? Preguntó Luis, recolectado, pero en el fondo ardiendo de odio. Sí, bueno, no había motivo para que alguien como usted no llamase la atención. Lo primero que hicimos cuando nos llegó la solicitud de su matriculación en esta privilegiada federación fue revisar su trasfondo. Ya sabe, sus antecedentes. En nuestro ejército tuvimos una vez un hombre con el mismo apellido que usted, y sabemos que ese era su padre. También sabemos, obviamente, que usted era parte de gendarmería. Ahora, ¿qué haría un gendarme alistándose en nuestra bella federación? La mayoría de ellos siempre han estado bien desde los puestos en los que trabajaban. Luis no pretendía decir ni una palabra. Sé que no querrá cooperar, pero no importa. Sabemos todo de usted. Sus tics, hábitos, incluso los murmullos que tenía mientras usted dormía, hemos registrado todo. Sabemos el por qué usted parecía tan determinado por entrar en nuestros mejores rangos. Seguía órdenes sin rechistar, y dio su vida muchas veces por esta federación en innumerables misiones. No confundas las cosas, pedazo de sorete. Lo que hice, lo hice para cumplir con mi misión, mi objetivo, ni más ni menos. Luis se había puesto de pie, totalmente alterado, pero de repente al mirar a su alrededor se dio cuenta que la habitación oscura donde a él lo habían llevado estaba rodeada de soldados, así que se calmó y prosiguió con lo que decía. Le diré a usted una cosa. Ya debe saber que yo había entrado acá para investigar sobre lo que había pasado con mi padre. Él fue una de las víctimas del incidente de la estación BSL y simplemente pude intuir que no se debía a Matt y su muerte. Esto es así porque mi padre ya me había contado el día anterior que tenían un plan perfecto para atraparlo y matarlo de una vez, pero nunca imaginé que ustedes pudieran llevarlo a cabo de una manera tan vil y extrema. ¿Acaso no respetan la vida ustedes, giles? ¿Cómo es posible que decidan prescindir de las vidas de esos miles de soldados? Señor Luis, ¿sabe usted que Mathiesi sigue siendo una de las formas de vida más peligrosas de la galaxia, y quizás incluso el universo? ¿No es así? Debe saberlo, si tanto investigó. Teniendo esto en cuenta, ¿cree que hacer un sacrificio como el que se hizo en el intento de asesinar a Mathies es algo vil e inmoral? Yo no. Yo lo veo como un pequeño precio a pagar para librarnos de esa escoria. ¿Y decís eso sin sentir el menor remordimiento? El rostro de Luis estaba completamente encolerizado, ¿sabes? Si el plan se hubiera llevado a cabo de una manera efectiva, no habrían muerto la cantidad de personas que murieron. Sin embargo, no solo mataron a miles de personas, sino que también fortalecieron a Matty. Ahora es una amenaza peor que antes, ¿y qué? ¿Para matar al nuevo Matty van a sacrificar el doble de hombres que antes? Si se trata de salvar al universo, entonces sí. Además, los soldados siempre saben el riesgo de las misiones, usted mismo lo puede comprobar ya que fue a misiones muy peligrosas. Aquel día, su padre ya sabía que había mucho riesgo de morir, pero asistió igual a la misión.
Bien que la podría haber rechazado, pero todo lo que estas personas hacen lo hacen por voluntad, no hay ningún lavado de cerebro. El hombre con el que Luis estaba hablando había revelado en ese momento que era el director. Entonces, una sonrisa macabra se formó en su cara. Aún así, no se puede ser tan hijo de puta permitiendo que los comandantes y generales utilicen este tipo de estrategias en sus planes. Las bajas ni siquiera tendrían que ser un factor en esos planes. Las vidas de esos hombres no se hicieron para acabar siendo un número más, una estadística o factor más que entra en esos planes. Si vos, que por lo que veo sos el miembro más alto de esta jerarquía, permitís que cosas así ocurran, entonces te lo tengo que echar en cara de vos. ¿Y qué hay de esas especies de alienígenas que ustedes mismos han extinguido? Han masacrado especies ajenas a las nuestras porque lo consideraban necesario. Como si ustedes tuvieran el derecho a elegir. Le aconsejaría que soltara ese tema ahora mismo. Usted no sabe de eso. Cree que somos unos viles genocidas que arrasan con todo porque sí, pero no tiene idea de cómo son las cosas. El director parecía alterarse. Excusas. Déjate de joder, gil de mierda. Escucha, Luis, voy a ser franco con vos. Realmente no te odio ni tengo nada contra vos. Tu padre era muy respetado entre sus colegas y era excelente soldado, que Dios le cuide. Y, ¿sabes qué? Vos también sos muy respetado por acá por tu excelente desempeño. Tu denuncia no nos iba a afectar de ninguna manera, por lo que sugiero que olvidemos todo esto y sigamos como si nada hubiera pasado. Vos no tenés motivo para ponerte así, amigo. Ya te explicamos todo, y en lo que respecta al tema de los aliens, no tenemos por qué darte más explicaciones. El director extendió su brazo amagando un estrechón de manos. Fue a partir de este momento que Luis perdió el control. Le pareció que le estaban tomando el pelo. Él tenía todos los motivos para estar en contra de la Federación. Insistió que le explicaran más a fondo el asunto de los aliens, si tanta justificación había para tal genocidio, entonces no tendría que ser nada malo. No obstante, el director seguía negándose, esta vez advirtiendo que si no dejaba de insistir en el tema, tendrían que encarcelarlo. Fue en este momento que Luis parecía estar a punto de estallar e ir directo a por el director. Estrechó su mano como si estuviera de acuerdo con él y luego lo tiró al suelo con fuerza. Fue ahí cuando los guardias que estaban en la sala apuntaron a Luis con sus armas. Casi un instante antes de que dispararan, la electricidad de las instalaciones fue cortada, solo un cuarto de segundo después, se oyó una explosión en uno de los sectores. Fue ahí cuando el mismo Matty apareció de la nada, cara a cara con el director, a punto de matarlo. Sin embargo, él, asombrosamente, previó su movimiento y lo echó para atrás. Sin decirle una palabra más, Matty agarró al indefenso Luis y se lo llevó teletransportándose. Luis se despertó al día siguiente con el picor de un putapario en la garganta. Se había desmayado. Miró a su alrededor y vio a los caballos salvajes, galopando libremente. Cagado de calor, entró en una cabaña que vio cuando se volteó. Dentro, estaba Matty. Lo saludó, y Luis le preguntó dónde estaba. Estamos en Chateau, acá no nos encontrarán. Aunque la tecnología es un tanto avanzada por estas tierras, y la provincia es muy buena, la Federación no tiene ni una sola base por acá. Decía Matty. Luis estaba confundido hasta que recordó lo último que vio antes de desmayarse. Estando cara a cara con el mismísimo Matty, no se sentía intimidado, ya había pasado por demasiadas cosas como para que algo le importase. De todas formas, él lo había salvado, y se lo explicó. Según él, Luis sabía demasiado como para que lo fueran a dejar vivir. Tampoco es que tuviera un lugar al que volver, y Matty lo sabía. Así que a partir de ahora Luis tendría una nueva vida en Chaco. Cualquier problema que pudiera surgir, si en algún momento llegaran a investigar todo el país tan solo para silenciarlo, él tan solo tendría que llamar a Matty simplemente pensando en él, ya que puede leer los pensamientos. Pasaron los meses y por un tiempo Luis vivió de una forma automática, por decirlo de alguna manera. Consiguió una vida excelente en la provincia y si llegaban a venir unidades de la Federación, que ocurría muy rara vez, Matty venía y con el poder del X los absorbía. Llegó un momento, sin embargo, en el cual él dejó de vivir su vida sin cuestionarse nada. No pudo ignorar más todo lo que había pasado. Recordó todo por lo que había luchado previamente y decidió llamar a Matty, esta vez para que le contase toda la verdad. Matty no lo dudó, era su decisión y no se haría responsable por nada de esto.
Sin embargo, decidió contarle hasta cierto punto, en el que luego le dio una advertencia de que si él llegara a tener acceso a esta cierta cosa que Matty se estaba reservando, posiblemente Luis moriría. Era un conocimiento que iba más allá de la comprensión humana. Lo que dijo Matty es más o menos así. ¿Viste que el director se estaba reservando algo, no? Aquella cosa que no te quería contar bajo ninguna circunstancia era la verdadera razón por la cual habían llevado a cabo semejantes genocidios. Bien, lo creas o no, toda la Federación Galáctica es una fachada. La verdadera naturaleza de esta institución es que es un culto fundado desde tiempos antiguos, antes de Cristo. Se desconocen muchas cosas acerca de la civilización original que lo formó, solo se sabe que hoy en día todos los sacrificios y rituales que solían practicar aún siguen tomando lugar en sitios recónditos. Los miembros de la Federación, exclusivamente los altos mandos y el director, ninguno de ellos son humanos. Les he puesto el término de reptiliano, aunque sé que no sería el más apropiado, pero no sabemos el nombre de la raza. Otra cosa que tengo que decirte, y esto será lo último, es que todos los alienígenas a los que han exterminado son razas las cuales me veneran a mí. Me idolatran como su dios. Por supuesto, el universo es enorme y exterminar a todos estos alienígenas es una tarea enorme para ellos. No obstante, la han llevado a cabo cada año, durante todos estos milenios. Vale decir que estos monstruos tienen algo contra mí. Eso es porque veneran ahí. Matty se detuvo ahí, este era el punto peligroso. ¿A quién? Preguntó Luis. No puedo mencionarlo. Un simple mortal como vos moriría. O podrías quedar en coma, o simplemente perder toda tu sanidad para siempre, no te lo recomiendo. Solamente voy a decir que es una entidad colosal cuya edad es posiblemente más grande que la del propio universo. No sé si este ser me antagoniza, pero ciertamente pareciera que aquellos que lo idolatran sí. Me pregunto si realmente comprenderán la magnitud de este ser. Matty parecía consternado, lo cual nunca es buena señal. Matty, no tenés por qué hacerte responsable de lo que me pase. Me queda claro que sos un aliado, y uno más fuerte que yo. Lo único que quiero ahora es saber toda la verdad, incluso si me mata. ¿Quién es esta entidad? Todavía algo vacilante, Matty se queda callado hasta que finalmente decide pronunciar las palabras Santi. Santi, según lo que lo apodaron algunos. Un ser más antiguo que el propio universo. Puede habitar esta galaxia, Andrómeda, o cualquier otra. Pues es un ser que está sobre el espacio-tiempo. Él lo dicta, él sabe todo, él es todo. Si alguien alguna vez dijese que descubrir que existe vida en Marte, o que en cierto planeta se encontró determinado parásito con el potencial de exterminar a la humanidad fuese posiblemente uno de los descubrimientos más asombrosos, o perturbadores, dependiendo de cuál fuera la naturaleza del encuentro, entonces le diría a esa persona que solo ha tocado la punta del iceberg. No obstante, pretender obtener un conocimiento acerca de todos los misterios del universo resultaría no solo una tarea ardua, sino que también imposible. Pues los secretos que se esconden en los lugares más recónditos de nuestro universo probarían ser una carga insoportable para la cognición del ser humano. Son seres inconmensurables. Y digo seres porque lógicamente existen más, Santi no es el único, pero es el que aparece siempre en registros históricos, si se busca bien. Algunas personas han tachado de conspiranoicos a aquellos que dicen que se presentaban apariciones de unos extraños seres que formaban parte de un culto. Es patente que están equivocados aquellos que tratan de desmentir la aparición de estos horrores sobrenaturales, mas es lo ideal que así sea, pues no podrían soportar la espeluznante verdad que detrás de todos estos años de historia se esconde. Se desconoce quiénes son sus progenitores, solo se sabe que guardan algún tipo de parentesco con él y que de alguna forma Santi ha dejado en este planeta a sus engendros. Aquellos miembros del alto mando, incluyendo también al director, no son humanos en realidad, lo he dicho antes. En la sala que te encontrabas no podías ver muy bien a los miembros, es lo más probable, además que ellos se cubren siempre y rara vez llegan a mostrar su presencia en el público. A pesar de todo, yo los he visto. Seres repugnantes, escamosos y viscosos, con tentáculos que a veces sobresalen de la levita que llevan puesta. La piel que tienen es rojiza, aunque apagada, más tirando al bordo o carmín, pero no sale de esos tonos de piel. Con los años han encontrado una forma de camuflar sus verdaderos rostros con las nuevas tecnologías que han desarrollado ellos milenios antes que nosotros. Por lo que recuerdo de un previo encuentro que había tenido hace siglos con uno de ellos, en el cual conseguí desactivar la tecnología facial que tenían, el rostro que tienen es en realidad como el de un pulpo. Son y siempre serán mis enemigos.
Si tienen algo contra mí, entonces debo hacerme cargo de que desaparezcan para siempre. Sin embargo, algo que he buscado todos estos años pero nunca he encontrado es la civilización que han formado ellos. Antiguos registros hablaban de anomalías en el océano, como el Triángulo de las Bermudas. Posiblemente esté vinculado a fenómenos que ocurrían allí debajo, en lo profundo. Por lo que, si tuviera que apostar diría que a lo mejor viven en lo más profundo del océano, pero no lo sé, porque tienen suficiente tecnología como para trasladarse a donde sea, incluso el espacio. Luis, atónito, no podía creer todo lo que Matty le había contado. Mas resultaba natural que las cosas fueran como a él se lo contaba. Sentía que de forma todo encajaba. Eso es todo el trasfondo del asunto, Luis. Le dice Matty. Luis no estaba sintiendo ninguna demencia, ni que se estuviera muriendo. Sin embargo, decidió ir a acostarse. Pasaron 3 meses y Luis continuó viviendo. Los miembros de la federación no parecían venir más a Chaco, según informes de Matty ni siquiera se seguían movilizando. ¿Algo los habrá motivado a parar? ¿O se habrán enterado de algo que los llevó a parar? Fue en esta fecha, 7 de febrero, que Luis me confió todo lo que había sucedido. A pesar de que no nos contactábamos mucho, nunca tuvimos contienda alguna. Ni siquiera su psicosis y depresión permitieron que él me tratara mal de alguna manera. Fue también en esta fecha que al parecer Luis tuvo su segundo sueño. El anterior lo había tenido el 5. Estos sueños, más que sueños, parecían pesadillas realmente. Un ser enorme, de una medida que haría parecer al sol una pequeña mosca en comparación, lo miraba fijamente. Luis nunca se podía mover en estos sueños, había a su alrededor oscuridad total y un aire que helaba todo. Lo único que podía ver eran unos amarillentos ojos gigantes mirándolo directamente. Cada tanto, este ser empezaba a transmitir lo que parecía ser un tipo de habla. Apenas se podía reconocer una estructura gramatical o fonética comprensible, pero tenían que ser palabras lo que este monstruo decía. Con el tiempo, los sueños comenzaron a aparecer con más frecuencia. Finalmente, llegó un día en el cual Luis propuso volver a la provincia para venir a verme y confiarme toda su investigación, todo lo que sabe. ¿Por qué Luis me contó todo esto si según Matty todo mortal que obtuviera este conocimiento moriría? Si tuviera que adivinar por qué lo hizo, diría que fue porque cuando vino a verme, en su mirada estaba la insanidad misma. Él ya no pensaba en otra cosa más que en Santi. Los seres que habitan la Tierra, los distintos rincones del universo, e incluso otro plano dimensional totalmente distinto al nuestro. Él sabe que estaban por doquier. Unos días después, lo encontré sin vida en mi alcoba. Es así que estoy narrando todo esto. Todo lo que sé, lo sé por él. Al principio, estaba horrorizado de su muerte, pero después me encontré sumamente interesado en todo lo que me había contado. Decidí investigar los archivos de todos los previos directores de la Federación Galáctica. Fue ahí que encontré un apellido que se repetía mucho, el Rob. Hubo una vez un linaje de estos hombres que fue cortado por el asesinato que sufrió quien en ese tiempo era el director. Fue ahí, entonces, que los Elrod pasaron a formar la nueva dinastía. Al parecer se decía que llevaban también la sangre real, y fue así que se volvieron en la familia más confiada de parte del difunto director, que le confió todo a ellos por si alguna vez llegase a morir. Esto me pareció sumamente interesante. En un encuentro que tuve con Matty, me contó que lo que decía acerca de la locura que consumía a todo aquel que oyera sobre este ser era algo totalmente real. Me mostró casos que a simple vista parecerían aislados, pero que en realidad estaban totalmente conectados según él. En la década de los 70, más específicamente, el 10 de febrero de 1975, surgió en distintas provincias del país una ola de suicidios masivos. Matty sugirió que esto se debía a que las personas que se suicidaron habían sido estimuladas durante las altas horas de la noche en la que todos dormían. Sugirió más casos de índole similar, que ocurrieron unos días apartados de los casos de nuestra Argentina. Estos casos fueron el 13 de febrero del mismo año. Unos simples obreros en Praga se tiraron por unos muelles. Citó otro caso, el mismo día, esta vez en Europa del Este, específicamente en Rusia. Unos pilotos de la Fuerza Aérea estrellaron sus aviones contra el asfalto durante la prueba de los motores. Al parecer se subieron para montarlos, a pesar que no tenían que hacerlo.
Había más casos que podría mencionar, pero mi punto se vuelve claro con esto que digo. Matty proclamaba que estos casos y muchos más estaban conectados y que todos habían sido estimulados con emisiones de radio que repetían el mismo nombre. Zanunti, 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 Zanunti. Como prueba que las personas que se suicidaron tenían cierta conexión con este ser, Matty me contó que todos los que se mataron gritaban el mismo nombre. Zanunti. Sin embargo, hasta hace poco me había visto escéptico de lo que Matty sugería, pues no tenía evidencia para indicar que la gente había sido estimulada. Había muy pocos registros que documentaran esto que él sugería, incluso en otros países más allá de la Argentina. En lo que decía Matty yacían dos problemas. O por lo menos, dos problemas que yo tenía con él. Lo primero es que él sugería que todo esto que ocurrió en los 70 había sido una conspiración de parte de la Federación. Un ataque hacia los ciudadanos, podría decirse. Pero decir que ellos se pusieron de acuerdo para hacer esto en varias partes del mundo creo que era rebuscarse demasiado. Mi segundo problema era el propio hecho de sugerir que la gente podría ser hipnotizada, por así decirlo, durante el sueño. Sé que se habían llevado a cabo numerosos experimentos de esto en las décadas anteriores, pero según leí, habían sido abandonados y prohibidos por lo inmorales que eran. Matty no tenía pruebas de nada y aún así comencé a creerle cuando me vi envuelto en otras circunstancias. Los días pasaron hasta que, no sé si por casualidad u obra del destino, acabé encontrando mi árbol genealógico. Eran unos archivos algo polvorientos, pero cuando los vi, encontré algo que me llamó la atención. Bien, yo había visto que mis padres salían ahí, como era de esperar. Mi apellido era Tano, un tanto extraño, lo sé, pero lo que resulta más extraño es el apellido de soltera de mi madre. El perteneciente a sus padres, es decir, mis abuelos, es interesante. Por el lado materno, está el apellido Vizcarra, creía haber oído este apellido en algún lado. Sin embargo, lo que llamó la atención, pero que a su vez me hizo estremecerme de temor y distintas preocupaciones cuando lo vi, fue el hecho de que el apellido paterno era el Roth. Mi abuelo descendía de unas familias con ese mismo apellido. Todos los que habían portado ese apellido extrañamente habían sido hombres, hasta ahora, que se ha perdido, por así decirlo. No obstante, el linaje continuaba. Así que, siendo yo descendente de una familia como la Elrod, comencé a preguntarme si no tendría relación alguna con la Federación. Luego, recordé que yo nunca había sabido nada de mi abuelo ni de mi madre, de la misma sangre. Lo único que me habían dicho es que ella había muerto dando a luz y que mi abuelo ni siquiera había estado presente. Además, según lo que había investigado, la Federación no podía tener directores que fueran mujeres por alguna razón. ¿Es posible entonces que hubiera otra familia Elrod en toda Argentina? Podría haber buscado en los padrones, pero en aquel momento me negaba a hacerlo por miedo de descubrir una verdad que no pudiera soportar. Conforme la curiosidad hacía que me viera cada vez más envuelto en querer resolver este misterio, empezaba a tener inusitados sueños que aumentaban en frecuencia. Inmediatamente supe que esto era por lo que Luis me había dicho, aunque eso había sido ya hace un año. Los sueños que tenía eran los mismos que los suyos. Una criatura gigantesca, flotando. Si se puede decir que esa era su posición relativa respecto a las indescriptibles geometrías no euclidianas que se encontraban en este gigantesco espacio. Sus ojos se mostraban fijos, mirándome sin parar. Sin embargo, con cada sueño, se iba revelando más de la cara de esta espeluznante bestia. Aunque yo me mantenía imperturbable ante este ser. No sé bien por qué, pero creo que estaba empezando a disfrutar de mis encuentros en sueños. Conforme el monstruo iba revelando más cosas de su apariencia, más se comenzaban a escuchar unos sonidos extraños, que aparentemente no eran inteligibles. En un punto, meses después de pasar tiempo en estos sueños que se repetían en un principio esporádicamente, pero que aumentaron con frecuencia, llegué a pensar que debía tratarse de algo con estructura, algún tipo de lenguaje que en un principio me parecía incomprensible. Eventualmente, el monstruo llegó a mostrarse completamente ante mí. Fue raro que los ataques de locura e insanidad que habían atacado a Luis no se hubieran presentado en mí, pero luego me di cuenta que esto apuntaba a una condición que tenía yo y pronto me sería revelada.
Los sueños llegaron a su máxima manifestación una noche en la que soñé con este ser de nuevo. Seguido de eso, abruptamente soñé con mi abuelo, de quien no había sabido nada por años. Lo único que sabía de él es que había tenido un cargo muy importante en el país, el cual por mucho tiempo llevó a cabo. Sinceramente, pensaba que no había mayor interacción acá, que mi cerebro simplemente había accedido a una memoria que parecía perdida. No obstante, al poco tiempo me pareció notar que podía moverme totalmente en el sueño. Incluso podía hablar, pero cada vez que decía algo no había respuesta de parte de mi abuelo. Lo que me dijo me dejó atónito. Me repetía una y otra vez que él volverá. Al principio era un tanto críptico, o eso me parecía, porque después de decir esa primera afirmación parecía decir un nombre que no podía comprender. Sin embargo, en poco tiempo comprendí que lo que realmente quería decir era Zagunti. Súbitamente comprendí, poco después de que él me dijera todo esto, ciertas cosas que antes no habría sido capaz de entender. Repentinamente gané un entendimiento de cosas que hasta el momento me daban vueltas en la cabeza. A continuación, lo que estoy por decir indica que ya no soy humano. Pues ningún humano podría tener la capacidad cognitiva para comprender estas cosas. La insanidad de Zanunti consume a cualquiera, pero a mí no. Primero que nada, gané un amor por Zanunti, como si este fuera mi dios, que lo era, en realidad. A esto se debe que cada vez que me encontrara ante él no se apoderase de mí el desasosiego. Comprendí rápidamente la importancia del apellido Elrod una vez que acepté que era uno de ellos. En lo que respecta a mi abuelo y mi madre, conocí toda la verdad. Mi abuelo aún seguía vivo y me estaba indicando que no estaba solo, que había muchos de nosotros. En las distantes estrellas y los gigantes gaseosos del universo, ellos estarían. En las profundidades de los océanos, con ciudades de incalculable antigüedad cuyos pilares, aunque hundidos, se mantenían de pie majestuosamente, dejando entrever a veces según equipos de militares que se sumergían con la cada vez más avanzada tecnología, o aquellos seres escamosos viviendo en armonía, como si del Atlantis o algo parecido se tratara. Estábamos en todos lados. Aquellos genocidios que todos los directores hasta ahora habían ordenado, eran hacia los planetas habitados por los distintos seres que adoraban a Mati. Las especies no habían sido extinguidas como se creía, sino que las hembras habían sido esclavizadas y brutalmente violadas, sin importar la edad. Del resultado final no podía haber cruce alguno entre las especies que preñaban a esas féminas y estas últimas. Sin embargo, el 90% de las veces, el resultado era un niño o niña de la especie nativa de ese planeta la cual era adoctrinada para adorar al todopoderoso Zagunti. A los machos de la especie que no hubiesen muerto en la defensa del planeta se les daba caza para matarlos de maneras que si describiera aquí, más de uno caería en la locura. Entonces, lo que Mati me había dicho era cierto. Sí había una conspiración a gran escala, pero sospecho que los gobiernos en sí no tienen idea de las cosas a las que realmente están contribuyendo. Creo que solo la Federación Galáctica sabe lo que nosotros mismos pretendemos hacer. Traeremos a Zanunti de nuevo, quien reinará sobre la Tierra una vez más. Luego, nosotros los infaltables reinaremos sobre todo el universo. Debo aprovechar que Mati no había notado que yo era uno de ellos. Uno de los adoradores de Santi. Los rasgos físicos solo ahora se han empezado a notar. Mi padre me miraba raro, pero no le di importancia, pues no necesitaría vivir más en esta casa. Me dirigí a los cuarteles de la Federación y exigí hablar inmediatamente con el director. Ahí fue que el mismo director en persona me saludó y me reconoció al instante. Conforme me dirigía a la sala en la que residía el director, sabiendo que él, o mejor dicho ella, pasaría todo su importante puesto hacia mí, le contaba acerca del destino final de Luis, el cual me dijo explícitamente que ya conocía.
Ambos reíamos a carcajadas pensando en lo patético que había sido Luis en pensar que él podría siquiera tocarnos. Seguido de esto, le conté acerca de lo mucho que Mati sabía y me dijo que él era realmente la única amenaza. Pues desde el incidente del X, que había resultado contraproducente, Mati se había vuelto aún más fuerte. Lo único que yo sabía es que debía ser detenido de una vez por todas. Entre tanto me sentaba en el trono, escuchaba las palabras de mi madre, diciéndome que se me había extrañado, y que ahora sería responsabilidad mía ser el patriarca de la familia Elrod y el líder de la federación a la vez. Escribo este documento aquí, dejando constancia de ello. He llegado lejos desde que era un mero estudiante de facultad. Mati caerá y los infaltables han de resurgir una vez más.